mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante 3 meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas. No desesperen. No es necesario meterse a monje ni perderse en una cueva de los Himalayas. Un poco de disciplina es suficiente para lograr cierto control mental y mejorar el nivel de felicidad en su vida. Es fantástico porque estas dos fuerzas que se unen tenían una idea muy diferente de lo que somos. Para gran parte de la ciencia occidental, el ser humano es intrínsecamente malo. Lo que hay es un culto al egoísmo. Eso es. Y me parece muy extraño, porque no encaja con los datos científicos, sino que se trata de una especie de distorsión a priori. Podemos verlo en la economía y en algunos aspectos de la evolución. Y también en algunos aspectos de la psicología. Hay toda una escuela filosófica llamada egoísmo psicológico, e incluso algo denominado egoísmo ético, que postula que somos egoístas y que eso está bien, que debemos serlo, que por qué preocuparnos. Hay que sobrevivir. Que por qué sentirnos culpables si no ayudamos a los demás. Me parece la receta perfecta para llegar a la catástrofe completa. Por no hablar de que es profundamente engañoso, porque presupone que cualquier conducta o motivación que parece altruista tiene siempre detrás una motivación egoísta. Una motivación subyacente, ¿no? Y se convierte en una especie de dogma. Además, en el psicoanálisis, prácticamente todo lo que hacemos está motivado por el yo. Si intenta ser bueno, es a costa de algo. Vamos, que no es demasiado bueno para tu estado mental. Esta negación del lado bueno de la naturaleza humana me parece terrible. Y es que cualquiera con sentido común vería que los datos sociológicos demuestran que el altruismo verdadero existe. Por supuesto que también somos egoístas a veces, y que hay personas más egoístas que altruistas, pero decir que el altruismo auténtico no existe es una tontería. Y sin embargo, muchos biólogos amigos míos han mantenido durante muchísimos años que no querían ni oír hablar del altruismo. No, pero mira los datos. Por ejemplo, las personas que rescataron familias en épocas de opresión, como con los judíos durante la ocupación nazi. Hubo familias que intentaron protegerlos, que los escondieron en su casa. No eran parientes suyos. No pertenecían a la misma religión o al mismo acervo genético. Eran absolutos desconocidos. Y no podían esperar nada a cambio. Asumían riesgos enormes para sí mismos y para sus familias. ¿Cómo hablar ahí del gen egoísta? Ellos te dirán, por supuesto que tuvimos que hacerlo. Somos parte de la misma familia humana. A ver si puedes encontrar una motivación egoísta ahí. Imposible. Es una tontería, por eso hay que explicar la realidad. Pero Mathieu, ¿aceptarías entonces que al principio de este argumento, de este debate, o de esta discusión, el budismo estaba más cerca de la ciencia, en el sentido de que vuestro concepto de la naturaleza humana era bueno? Bueno, existe un potencial para el bien que siempre está ahí. Eso es. Es como si un pedacito de oro cayera en el fango y se quedara ahí mucho tiempo. Seguiría siendo oro y se podría pulir y limpiar luego. En cambio, si fuera un trozo de caliza, ya podrías pulirlo durante 100 años que seguiría sin convertirse en oro. Esto no es ingenuo. No es otro tipo de dogma. Se basa en la comprensión de cómo funciona la conciencia. En el budismo lo llamamos el aspecto luminoso de la mente. Evidentemente, es solo una metáfora. La mente no brilla en la oscuridad, pero ¿por qué hablamos de luz? Pues porque es como una antorcha con la que se enfocan varias cosas. La luz no se ve modificada por lo que ilumina.
Si ilumina un montón de basura, no se vuelve sucia. Si ilumina un montón de oro, no se vuelve más cara. La naturaleza básica de la conciencia permite muchos contenidos distintos: el odio, el amor, los celos, el júbilo, todo. Pero la conciencia es la misma. Son conceptos mentales que se deben a muchas causas y condiciones, pero la naturaleza fundamental de la conciencia no está determinada. Tiene el potencial de ir en cualquier dirección. La idea es que, incluso de un modo experimental, si miramos la mente, la conciencia básica está detrás de cada pensamiento, de cada emoción. Siempre está ahí y no está condicionada. Somos conscientes y eso permite la transformación de la mente. Nuestro estado mental, la forma en que interpretamos lo que nos sucede, es lo que realmente determina nuestro grado de felicidad y bienestar interno. Pensamos que ese tumulto de emociones y pensamientos que nos acosan a diario nos son propios, que son la naturaleza misma de la mente. Cada imagen es un estado mental que se sucede uno a otro de manera casi ininterrumpida. Creemos que esa sucesión de imágenes, hermosas, dolorosas o diabólicas, forman parte de nuestra naturaleza intrínseca. Sin embargo, para los budistas, esas imágenes, las emociones y los pensamientos, son proyectados en nuestra pantalla cerebral, pero no pertenecen a la mente, no son parte suya. Los meditadores son capaces de percibir y enfocar su atención en lo que hay detrás del flujo continuo de pensamiento, es decir, a la claridad de la pantalla. A esto lo denominan el aspecto luminoso de la mente o conciencia pura, en donde yace la capacidad de conocer. Subestimamos la capacidad que tenemos de transformar nuestra mente. Sin embargo, entrenarnos en fijar nuestra atención en dicha claridad nos ayuda a lograr un estado de ecuanimidad o imparcialidad interna que evita que nuestras emociones y pensamientos nos arrasen. Si conseguimos modificar nuestra mente, podemos cambiar nuestro mundo interior. Una tarea más fácil y más a nuestro alcance que el cambiar las circunstancias externas del mundo en que vivimos. Has estado contemplando como budista y como científico, que has sido siempre, durante más de 20 años, ¿no? ¿En el Tíbet? 40 años, sí. 40 años, sí. Increíble. Tras 40 años, ¿cuáles crees que son las cosas de las que nosotros, en el resto del mundo, nos podemos beneficiar más según tu investigación y tu experiencia concreta? Creo que es importante conseguir la libertad interior de este proceso mental de odio, celos, arrogancia, deseo obsesivo, con el altruismo y compasión que surgen de esa libertad. Me parece que esto es lo que la humanidad necesita por encima de todo. Necesitamos una sociedad más compasiva. Ahora somos interdependientes, así que, si no cooperamos, todos seremos perdedores. ¿Y a qué nos referimos por sociedad compasiva? Nos referimos a una en la que tengamos consideración por los demás. Nos preocupemos por el prójimo. Mira la economía. Todos estos escándalos y crisis son producto del exceso de codicia, de personas a las que no les importa realmente los ahorros que manipulan. ¿Por qué disminuye la calidad de vida? ¿Por qué existe una brecha tan grande entre el norte y el sur? ¿Por qué hay toda esta pobreza? El mundo podría solucionarlo todo fácilmente con los recursos que tenemos. El altruismo es el único rasgo que podría abordar el presente, el medio plazo y el largo plazo. Y esto conduciría con toda probabilidad a grandes reformas en el sistema educativo, ¿no? Bueno, tiene que hacerlo, sí. No tengo hijos, aunque sí participo en 40 proyectos humanitarios con 15.000 niños para los que construimos escuelas. Así que cuento con cierta experiencia tratando con niños. ¿Y qué esperamos cuando educamos a los niños? Convertirlos en seres humanos buenos.